Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y bueno, estamos frente a la presencia de un entramado de problemas, de misterios, de enigmas, de lacras, difíciles de desentrañar, difíciles inclusive de ordenar desde el punto de vista discursivo. Son capas que se superponen con otras capas como una especie de cebolla que nos ponen frente a problemas centrales que tiene la política en la Argentina y que ha tenido durante todos estos años y que constituyen de los principales desafíos que tiene el gobierno y la clase política en general por delante. El gobierno esperaba que el drama de estas fiestas, al que estaba esperando como si esperara a Godot, iban a ser los asaltos a los supermercados o algún tipo de violencia social. Y sin embargo, apareció ese drama por el lado, dice el gobierno, menos esperado. Y en ese menos esperado hay algo de ingenuidad, por varias razones. En primer lugar, cuando uno mira de cerca el caso de los 3 fugitivos de la cárcel de General Alvear, aparece una cantidad de rarezas que hacen pensar en complicidades muy estructurales y muy antiguas entre el servicio penitenciario y la delincuencia a la que tiene que controlar, que está recluida en las cárceles que están administradas, organizadas por ese servicio penitenciario. Por ejemplo, los 2 Lanata y Schillaci tenían que estar, por orden de la jueza María Servini de Cubría, en una cárcel, en un área de máxima de seguridad de la cárcel. Estaban en la enfermería. Tenían que estar vigilados por orden judicial por una doble custodia. Los vigilaba un solo custodio, que es al que redujeron. Las cámaras de televisión del circuito cerrado de televisión, que debían controlar el ingreso y el egreso de gente a esa enfermería, inclusive por seguridad de ellos mismos, porque se sentían amenazados, no funcionaban. Y la única que funcionaba no registraba lo que filmaba. La fuga se produjo a las 2 de la mañana. La orden judicial para poder movilizar a la policía detrás de la captura de estos 3 delincuentes que se fugaron llegó a las 8:30 de la mañana. Y el informe de la penitenciaría para poder justificar el pedido de captura internacional ante Interpol llegó a las 12 del mediodía. De las 2 de la mañana a las 12 del mediodía hay 10 horas. Es decir, que a una velocidad de 100 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante razonable para alguien que está huyendo, llegaban a 1000 kilómetros de distancia de la escena de la cárcel donde habían fugado. El gobierno dice, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dice hoy que hay complicidad entre la delincuencia y el servicio penitenciario. Y es cierto, tal vez es una consignación, un dato, un apunte demasiado tardío por parte de la gobernadora. Esto se escribió infinidad de veces cada vez que se contó que Lanata recibió a Jorge Lanata en la cárcel para hacer una denuncia espectacular respecto nada menos que de el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, que era en ese momento Mike Tyson. Cada vez que se informó acerca de que Schillaci y después Martín Lanata recibieron también en el penal de General Alvear a un presunto mediador con Aníbal Fernández, el abogado Solivaret, que lo contamos en este programa por primera vez, se habló y lo filmaron, no solamente tuvieron una reunión de horas, sino que además lo filmaron, se habló de que nada de eso podía suceder sin la complicidad del servicio penitenciario. El propio Aníbal Fernández tuvo discusiones altisonantes con Ricardo Casal, el ministro de Justicia de Scioli, jefe del servicio penitenciario, porque le reprochaba justamente que su servicio penitenciario había sido cómplice, eventualmente instigador, o por lo menos había tolerado lo que él consideraba una maniobra electoral en su contra. Quiere decir que todo esto María Eugenia Vidal lo debe conocer porque debe haber leído los diarios durante toda esa época. Aquí aparentemente hay otra cuestión, que es una estrategia que eligió el gobierno bonaerense para manejarse
con las fuerzas de seguridad y con el servicio penitenciario. Y es esa estrategia la que acaba de estallar este domingo, que es negociar con lo preexistente. No sabemos si por poca vocación de cambio o porque, razonablemente, muchos funcionarios que rodean a Vidal y la propia Vidal están convencidos de que primero hay que asentarse en la provincia, hay que dominar el control del aparato del Estado, o por lo menos conocer las palancas que deben administrar para después ir produciendo las modificaciones o las reformas que traen como programa. Bueno, esa estrategia es la que fracasó. El gobierno había decidido reemplazar a Florencia Piermarini, que era la jefa del servicio penitenciario, pero había decidido mantener a César Albarracín, que era el jefe de Piermarini. Los que conocen el sistema penitenciario en bonaerense dicen que era quien verdaderamente lo manejaba, y era el otro yo, el alter ego de Ricardo Casal, que fue el responsable del servicio penitenciario durante todos estos años. Quiere decir que había en la idea del gobierno bonaerense la perspectiva de por lo menos producir una transición negociada con aquellos que habían gobernado aquello que ahora declaran en emergencia. Esto, que se traslada hasta el propio penal de General Alvear, acaban de echar a Manuel Guevara, que era el jefe del penal cuando Lanata hizo la entrevista con Jorge Lanata y también cuando entró Solivaret y lo firmaron. Manuel Guevara, se publicó todo esto en los diarios en su momento, acaba de ser echado. La misma lógica se sigue en el caso de la seguridad. El gobierno bonaerense inició su gestión en el área de seguridad en un acuerdo con Alejandro Granados, que era el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad de Daniel Scioli. Gracias a ese acuerdo permanece al frente de un área importante que tiene que ver con la seguridad privada del Ministerio de Seguridad de la provincia, Fernando Jantus, que es un hombre de Granados, y gracias a ese acuerdo, o por lo menos a la sombra de ese acuerdo, hay varios policías de muy alta graduación, muchos de ellos impugnados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Determinados Crímenes en la provincia de Buenos Aires, que siguen al frente de dependencias muy importantes de la policía bonaerense, como por ejemplo delitos complejos. Todo esto implica una duda. Está bien, cuando uno habla con los funcionarios bonaerenses dicen, recién llegamos, teníamos el problema de los asaltos a supermercados que siempre están por llegar y teníamos el problema de la organización del operativo Sol y no podíamos producir cambios radicales en el primer momento. Bueno, ese método, al menos en el servicio penitenciario, no funcionó. El gobierno tuvo una crisis allí donde pensaba que la continuidad le garantizaba el orden. Hay otro problema detrás de todo esto, que marca todo esto, que es que de a poco se va corriendo el velo de lo que fue la administración Scioli en la provincia de Buenos Aires. Aquí estamos hablando de cuestiones que tienen poco que ver con el kirchnerismo clásico, por decirlo de alguna manera, y tienen que ver específicamente con lo que fue la administración del candidato a presidente del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Por eso ahora cabe preguntarse si Macri, el 23 de enero, va a viajar con Scioli a buscar inversiones a Davos, como quedaron ambos que iban a hacer cuando se entrevistaron en la ronda de entrevistas que tuvo Macri con los candidatos que compitieron con él al día siguiente de asumir la presidencia. Por debajo de este problema, que es el problema de la instalación de María Eugenia Vidal en una zona bastante desconocida para ella y para Cambiemos, que recibe la provincia de manera sorpresiva, hay otro problema que es la relación entre política, tráfico de drogas, kirchnerismo, efedrina. Son todos vocablos que forman lamentablemente una misma familia de palabras. Estos denunciantes de la Morsa son en realidad narcotraficantes. Quiere decir que había una complicidad entre el servicio penitenciario, las fuerzas de seguridad y gente dedicada al narcotráfico, que estaba vinculada a otros personajes que tuvieron que ver con el triple crimen de Quilmes y General Rodríguez, porque la muerte de aquellos tres empresarios se produjo en Quilmes y después los cadáveres fueron trasladados a General Rodríguez para limpiar la zona. Uno de ellos, uno de estos personajes,
se llama Ibar Pérez Corradi, se fugó hace ya tiempo y se fugó aparentemente con la complicidad de muchos dispositivos del Estado Nacional. Pérez Corradi era socio de la Nata, está sindicado en la causa como el autor intelectual del triple crimen, era socio además de Néstor Lorenzo. ¿Quién era Néstor Lorenzo? Uno de los dueños de droguerías que aportó a la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. Igual que Forza, uno de los empresarios que asesinaron en Quilmes en lo que se conoce como el triple crimen, y esto es, insisto, curioso, de General Rodríguez cuando ocurrió en Quilmes. Estos aportes a la campaña de Cristina Kirchner están siendo investigados todavía por María Servini de Cubría, que tiene que ejercer una auditoría como jueza electoral acerca de si son correctos o no los sistemas de recaudación de una candidatura. María Servini de Cubría tiene un poco en stand-by esta auditoría porque hay otra causa por lavado de dinero en lo del juez Lijo, que ya aparentemente determinó que hay lavado de dinero en esa operación de campaña, en esa recaudación de Cristina Kirchner en el año 2007. Ahora, Servini de Cubría investigó también la penetración del narcotráfico en el gabinete del kirchnerismo, inclusive cómo llegó hasta la Casa de Gobierno a través de los hermanos Zacarías. Quiere decir que estamos hablando de una cuestión muy compleja, cuyos datos hay que seguir esperando porque seguramente a medida que estas causas ahora sí se aceleren, ya que no están los Kirchner en el poder, vamos a ir conociendo cosas bastante tenebrosas que nos van a llevar a una pregunta final. Y esa pregunta final es hasta dónde en la jerarquía del poder se elevaron las complicidades entre tráfico de efedrina, narcotráfico y política. Esta es una pregunta crucial e interpela principalmente a Macri. Si ustedes miran la instalación del gobierno de Macri, todavía es muy difícil y casi diría irresponsable hacer un balance a tan poco tiempo de que asumió la presidencia. Pero está quedando bastante claro, al menos en las primeras pinceladas, lo siguiente. Hay áreas donde Macri se propone una ruptura completa con todo lo anterior. La AFSCA, es decir, la oficina que regula los medios de comunicación. El Banco Central, donde se decide la política monetaria y el dispositivo principal para el levantamiento del cepo. Probablemente la Corte, como demostró cuando intentó nombrar 2 jueces en comisión por decreto. Hay otras áreas del Estado donde aparentemente ese ímpetu de ruptura, de discontinuidad, no tiene el mismo énfasis. La justicia es una de ellas, los servicios de seguridad en general son otros. Miren lo que pasa en la CIDE. La segunda de la CIDE, que es la exdiputada Silvia Magdalani, es prácticamente el otro yo, y lo ha sido durante todos estos años, de Francisco Larcher, que fue quien manejó en concreto la CIDE del kirchnerismo. Ahí hay una continuidad aparentemente inexplicable. Y Macri sabe de esta relación. Ahora nos encontramos el mismo problema en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esto es importante? Primero porque el PRO en la provincia de Buenos Aires conoce cuáles son los sistemas que tiene que enfrentar. De hecho, Ramiro Taliaferro, que es el esposo de la gobernadora, fue diputado entre el año 2007 y el año 2011 y después concejal en Morón. Y así otros dirigentes del PRO tuvieron participación de la política, en la política bonaerense, es cierto, no en su corazón, no en el Poder Ejecutivo, pero sí en el Poder Legislativo y en otras instancias. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es interpelante? Porque si uno mira lo que pasó en las elecciones hubo un fenómeno extraordinariamente curioso. Y es que millones de personas, como nunca se había visto y como no se pensaba que iba a ocurrir, cortaron boleta para repudiar a la Morsa, quien quiera fuera la Morsa. En la figura de la Morsa, que el sayo le cayó a Aníbal Fernández, se sintetiza una cantidad de información que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo en el cerebro de los bonaerenses. El crimen de Candela, la muerte del Lauchón,
las tomas de las comisarías en José León Suárez por los vecinos pauperizados del barrio que dicen basta de complicidad entre la policía y la droga, las muertes de José León Suárez, es un largo listado que ha ido sedimentando en la cabeza del electorado de la provincia de Buenos Aires, que ha determinado el voto y que con ese voto de repudio a la morsa le ha dado un mandato a María Eugenia Vidal y también a Macri. Quiere decir que cuando Macri gana la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal gana la provincia de Buenos Aires, el electorado le dicen, como en el chiste, tengo una buena y una mala para vos. Empecemos por la buena, ganaste la provincia de Buenos Aires. Y la mala, ganaste la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenés que hacerte cargo de una agenda que no tenías prevista y que implica que mires la política más allá del gerenciamiento, más allá del management, en problemas tremendamente oscuros que suceden en la intimidad del Estado y allí donde el Estado es menos democrático, donde quienes tienen un poder extraordinario de fuego, la CIDE, las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, dependen para su corrección en muy buena medida de que haya alguien honorable al frente de la organización e impartiendo las instrucciones, porque no hay control popular, no hay un vínculo con el voto entre esas estructuras del Estado y el sistema democrático, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que se necesita lo que decía el fundador del Mossad. Lo peor hay que hacerlo con los mejores. Y hay zonas donde el Estado debe hacer y hace lo peor. Quiere decir que está Macri frente a un desafío tal vez no previsto en la dimensión que tiene, y es un desafío inquietante también en el corto plazo. No solamente porque debe enfrentarse a un problema sistémico que involucra al servicio penitenciario, que involucra a la policía, que involucra a la justicia, todo junto, todo relacionado, sino porque además en el año 2017 se juega su presidencia en las elecciones de medio término y sobre todo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde, como estamos viendo y vamos a ver en los próximos días, Margarita Stolbizer y Sergio Massa lo esperan con el tema de la seguridad sobre la mesa.